Para estudiar la palabra de Dios y vamos a empezar. Les pido que abran su Biblia en el libro de Hechos. Hechos capítulo 3, del versículo 11 al versículo 26 vamos a leer. Hechos 3, del 11 al 26. La palabra de Dios dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos, profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis de todas las cosas que os hable, y de toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bueno, hasta aquí la lectura. El día de hoy tenemos que continuar el estudio que estamos llevando en el libro de los Hechos. Y en el último estudio que tuvimos de Hechos, vimos el beneficio que tuvo un hombre enfermo desde su niñez. En aquel estudio consideramos la fidelidad de los discípulos en la tarea que se les encomendó. Si ustedes se fijan en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, van a observar una historia que es tan llamativa y es el primer milagro hecho de sanación a un hombre registrado en la historia de la iglesia. Y esto es el primer milagro y vienen preguntas: ¿por qué esto sucede? Bueno, hemos estudiado esto, pero la atención no va a estar aún en este hombre, sino la atención va a estar en lo que los apóstoles van a decir. Bueno, y eso es lo que estos hombres están cumpliendo. Estos hombres, Pedro y Juan, lo que ahora van a ser testigos fieles, porque a ellos se les ha encomendado esta tarea que dice en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que un grupo de hombres están siendo fieles al llamado
o al mandato que Cristo les dio. Estos hombres, en este caso, en esta historia, es Pedro y Juan. Pedro y Juan subieron, dice, a la hora tercera de la oración y se encontraron en el pórtico a un hombre que era cojo de nacimiento. Y ellos van a obrar, Dios va a obrar a través de ellos en un poder milagroso. Y este hombre que había sido cojo de nacimiento, de momento a otro, dice, se va a parar y va a saltar y va a entrar al templo. Un gran milagro. Pero el foco de atención aún no va a estar en este hombre que fue sanado. No va a estar en estos apóstoles, no va a estar en este hombre que fue sanado, sino tiene que estar en el mensaje que ellos van a dar. Entonces, de esto se trata el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es el mensaje que Cristo sigue dando al mundo. Pero lo hace a través de ¿quiénes? Lo hace a través de sus hijos. En este caso, en ese momento, eran los apóstoles y los seguidores de los apóstoles. O sea, los otros discípulos, no contados como apóstoles. Estos ahora tenían que ser testigos al mundo entero. ¿Y qué contenía ese mensaje? Ese mensaje contenía la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces el libro de los Hechos va a tener que ser observado desde ese punto. Desde el punto que Cristo sigue haciendo su obra en el mundo. Recuerdan que el que escribió el libro de los Hechos fue Lucas. Y Lucas tenía como propósito a Teófilo, a quien escribe este libro, tenía como propósito que Teófilo pueda observar que Cristo, que Jesús, aquel que resucitó, sigue haciendo su obra. Sigue haciendo su obra ahora a través de quienes, de los apóstoles, de la iglesia. No dejó de hacer su obra. Entonces, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, estos hombres tenían que ser fieles en llevar el mensaje. Y ahora, entonces, ¿por qué este milagro se hace? ¿Por qué esta sanidad se hace? Bueno, en Marcos 16, el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, acá se está cumpliendo. Se está cumpliendo lo que Jesús les dijo a estos apóstoles. Cuando ustedes vayan y lleven mi mensaje, ¿saben lo que va a pasar? Ustedes van a poner sus manos y van a sanar. Pero, ¿para qué servía entonces los milagros? ¿Y sabes para qué servía? Los milagros servían solamente para autenticar el mensaje. O sea, los apóstoles iban a hablar del nombre de Cristo. Ya Cristo no estaba en medio de ellos. Ya Cristo había resucitado y Cristo ascendió al Padre. Ya no miraban, la gente no iba a mirar a Cristo. Ahora ellos iban a ser los portavoces de esta verdad. Pero para que el pueblo de Israel pueda ver y no haya dudas, las señales tenían que ser necesarios para que acompañe ese mensaje. Porque tú sabes que ellos pedían señales. Israel pedía continuamente señales. Ellos querían ver. Y las señales acompañó, atestiguó ese mensaje. Entonces las señales era el medio para acreditar el evangelio y Teófilo tenía que observar esto. Ahora, en el estudio que vamos a desarrollar y todo el texto que hemos leído, lo vamos a ver en dos partes. Hoy la primera parte y el próximo domingo la segunda parte. He tratado de poner todo, pero hay cosas que la próxima semana tenemos que observarlo con detalle. Y quiero en esos dos domingos podamos responder estas preguntas. ¿Cuál es nuestra tarea esencial en este mundo? ¿Cuál es nuestra tarea esencial en este mundo? La siguiente pregunta es, ¿cuál es el contenido del mensaje que llevamos al mundo? ¿Cuál es el contenido del mensaje que llevamos al mundo? La tercera pregunta es, ¿qué papel cumplimos al llevar el mensaje al mundo? ¿Qué papel nosotros cumplimos al llevar el mensaje al mundo? Pero ¿por qué pongo en paralelo a nosotros? Porque, bueno, nosotros no somos los apóstoles fueron ellos. Y hoy en día no hay más apóstoles, porque tendrían que tener
los rasgos que dice que tenían que tener los apóstoles, valga la redundancia, como dice en Hechos capítulo 1, qué señales o qué marcas tendrían que tener para que sea considerado un apóstol. Uno de esos marcas tenía que haber vivido con Cristo o haber presenciado la resurrección de Cristo. Y hoy en día no hay ningún hombre que vive hoy y ha vivido desde aquel momento para decir, yo he visto a Cristo, lo que ha hecho sus milagros. No hay ningún hombre. Tampoco no existe ningún hombre que lo vio resucitado. Sí, nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Por eso no hay apóstoles. Entonces, estos apóstoles fueron encomendados para llevar el mensaje. Pero esa tarea de ser testigos no quedó solo en ellos, sino esa tarea quedó ahora en la iglesia. Nosotros que hemos creído en Cristo, tenemos esa gran tarea de llevar el mensaje al mundo. ¿Y qué papel jugamos en todo ese mensaje que llevamos al mundo? ¿Cuál es el contenido de ese mensaje que tenemos en nuestras manos? ¿Qué tarea cumplimos nosotros en todo esto? Esto es importante. Ahora, el escenario es ideal. ¿Saben por qué el escenario es ideal? Por lo siguiente. Ustedes saben que cuando de repente ellos estaban reunidos en el aposento alto, de repente vino, dice, como un viento y llenó toda la casa y hubo repartido en lenguas. Ellos comenzaron a hablar en lenguas y vino el poder del Espíritu Santo que ahora estuvo en ellos posado, morando en ellos. Y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y esos idiomas que hablaban eran conocidos. No eran idiomas extraños, no eran lenguajes que no se entendían. Eran lenguajes que se entendían porque distintas personas que habían venido de distintos lugares decían, les estamos oyendo hablar en nuestra lengua. Entonces, este milagro era sorprendente, a tal punto que cuando sucedió esto, algunos dijeron, estos están borrachos, están ebrios. Piensa esto, el milagro trajo algo, trajo que la gente, la gran multitud, se sorprenda, se maraville, ahora para que ponga como plataforma el mensaje que se tiene que dar. El milagro solamente iba a acompañar, a atestiguar ese mensaje. Entonces Pedro se iba a poner de pie y ahí hemos estudiado el primer discurso, la primera predicación en la primera iglesia, o hemos dicho ese día, el primer mensaje expositivo que oyó la iglesia y ahora iba a ser Pedro. Pedro iba a predicar fielmente la escritura y el mensaje era el punto determinante. Los milagros o ese milagro del don de lenguas solo iba a acompañar para que escuchen ese mensaje, que realmente sucedió algo impresionante. Bueno, eso pasó. Ahora ya el Espíritu Santo está en ellos. Y hemos visto, como hace un momento les decía, cuando están a punto de entrar al templo, a la hora de la oración, sucede otro gran milagro. Y este gran milagro, como les decía, un hombre que era cojo de nacimiento ahora camina. De momento a otro camina y comienza a alabar. 41 años tiene este hombre. Es un hombre grande, es un adulto. Entonces, cientos de personas ya lo habían visto a este cojo allí y ahora lo ven sano. Entonces eso les llama la atención. Fíjense, por ejemplo, el versículo 10 del capítulo 3. Versículo 10 del capítulo 3 dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. O sea, la gente reconocía a este hombre que había sido ahora sanado. Es este que estaba todos los días sentado y yo pasé indiferente a su lado, no me importó, pero está parado, está alabando. Este es. O quizás un hijo le decía a su padre, papá, ¿no es este el cojo? Y le miraba, sí es el cojo, pero ya no está cojo. La gente estaba sorprendida. Dice el 10, es más, distinguían la función que hacía. Pedía limosna. Para ellos era llamativo. Ahora ya su vida cambió, porque el pedir limosna solamente eran para estos que eran desprovistos de salud, para estos que no tenían nada, para lo último de la sociedad, pedir la caridad de la gente. Pero ahora camina. ¿Qué pasó? La atención ahora estaba en este hombre. Todo lo ven a él. Y dice al final del 10,
se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Se llenaron de asombro. Nos imaginamos los ojos que habrán puesto en él, grandes sus ojos, y se habrán quedado viendo, atónitos, perplejos, parados, viéndolo caminar, escuchando alabar. Y ellos quizás en un momento se quedaron mudos. Cuando había un bullicio, todos hicieron silencio porque alguien alababa y era un cojo. Y todos guardaron silencio y solamente miraban espantados. Esto sucede siempre. Siempre que el poder de Dios se manifiesta, la gente queda así pasmado. Pero ¿cómo hoy sucede el poder de Dios? Bueno, hay gente que ve a un familiar su vida transformada y se quedan sorprendidos. Se quedan mirándolo diciendo, wow, antes escuchaba esta música y ya no escucha esta música. Antes bailaba, ya no baila. Antes deseaba hacer estas cosas, ahora no desea, ya no vive así. Y se queda abrumado. Pero hasta ahí llega, nada más. No hace nada más, se quedan asombrados. Esta gente se quedaron así, asombrados. Pero no tienes que ver a esa persona como ellos vieron al cojo. Ellos tienen que pensar en otra cosa. Y justamente ahora Pedro va a tomar y se va a poner de pie otra vez, en un sentido, ponerse de pie, porque ya estaba parado. Él va a hablar, va a predicar. Y esto es la predicación, la segunda predicación de Pedro. Y el tema que vamos a ver esta mañana es el poder de la predicación. El poder de la predicación. En primer lugar, observa el escenario preparado para la predicación. Observa el escenario preparado para la predicación. Sin duda, el que está deseoso que se predique la palabra antes que los propios apóstoles es Dios mismo. Dios mismo es el interesado en que su palabra se exponga. Te digo de otra manera, Dios ha estado interesado hoy que tú escuches su palabra. Ni siquiera esto vino de ti. Dios lo hizo esto. Dios lo preparó, preparó el escenario, preparó circunstancias, movió circunstancias. Él es soberano y Él hace como Él quiere. Quizás alguno pensando en voy a la iglesia porque me siento mal de salud, quiero ir a la iglesia. Bueno, estás mal de salud, pero ¿quién lo permitió? Dios permitió que estés mal de salud. ¿Y para qué? Para que tu corazón se sensibilice y vayas a la iglesia. Pero no para buscar un milagro, sino para que oigas el mensaje del evangelio. Dios prepara el escenario para que su palabra se predique. Y acá ya preparó Dios el escenario. Preparó el escenario haciendo un gran milagro para que ahora se exponga la palabra de Dios. Entonces todo está ahí. Entonces déjame decirte así. Haya sido la razón que estés acá, ¿sabes? Antes que tú pienses en esa razón de estar acá, Dios ya lo había preparado el escenario para que estés acá. Y estás acá sentado y seguramente no te vas a ir. Y estás ahora a punto de escuchar lo que Pedro predicó a esta gente. Tú mismo vas a escuchar ahora todos esos detalles para que ahora tú hagas algo. Tú respondas o no respondas. Y Pedro solamente va a ser ese fiel hombre en predicar el mensaje. Y fíjate cómo inicia el versículo 11. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Hay algo interesante en esta historia, porque versículos antes te dice que el cojo estaba alabando, entró al templo, alabando a Dios. No nos dice qué decía en su alabanza, pero seguramente era de gratitud continua, de alabanza continua. Su corazón estaba gozoso de este hombre. Pero ahora la historia que se nos cuenta es que este cojo está agarrado a Pedro y a Juan. Está asido de ellos. Ahora, es interesante esto. No sabemos la razón por qué este cojo, voy a decirlo así, ya no es cojo, ¿no? Este ex hombre que fue cojo, los agarró, los tomó, quizá de los brazos. No nos dice de dónde, no nos dice el por qué. Solo nos dice que está asido de ellos. Seguramente este hombre está sorprendido y de su corazón hay gratitud por todo lo que pasó. Pero está agarrado de estos hombres, dice, está asido de Pedro y de Juan, está aferrado a ellos. Entonces tiene una gran gratitud de este hombre.
sin duda es una prueba viva del poder de Dios. Todos los hombres que están allá viendo a este hombre que fue cojo, es una prueba viva del poder de Dios. ¿Sabes? Esto te quiero llevar a pensar. Cuando tú observes a un hombre o a una mujer que fue transformada por el poder de Dios y ya no vive de la manera como vivía, es una prueba viva del poder de Dios. O sea, no tienes dudas. Una vida transformada es una prueba viva, que Dios cambia vidas, transforma vidas. Y sabes aún, eso, su vida, va a ser de testimonio para ti. Por más que no quieras oír, pero estás viendo. Estás viendo a una mamá distinta, a un hijo distinto, a un padre distinto, a una madre o a una hija distinta. Estás viendo porque Dios transforma la vida. ¿Y ahora qué vas a hacer? Dios es verdadero, es real. Él cambia vidas. Bueno, acá está, este hombre es una prueba viva del poder de Dios. Y este hombre está agarrado a Pedro y a Juan. Y fíjate lo que dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos. Todo el pueblo atónito. Es interesante, ¿no? Esta idea de estar atónito, estaban llenos de admiración. La idea es que su corazón, los corazones de toda la gente fue movido. Hubo una conmoción. Sus emociones se movieron en sus corazones. Están atónitos. Están, diríamos, maravillados, sorprendidos. ¿Pero por qué? Piensa algo. Quiero que pienses esto. 50 días antes, Jesús estaba entre ellos. Es más, él continuamente bajaba de Galilea a Jerusalén para la Pascua. Ellos habían visto milagros. Lo que está pasando es acá algo impresionante. Ya Jesús no está, pero vuelve a haber un milagro. ¿Cómo un milagro? Bueno, de esto se trata, de los milagros. Los milagros que Dios hace es lo que pasó en este hombre. Fue un milagro total, fue sanado y causó una conmoción en el corazón de toda la población que concurrieron a ellos. Fíjate el capítulo 3, el verso 10 que justamente habíamos leído, dice, le reconocían que era el que se sentaba. Lo reconocían ellos, entonces ellos estaban atónitos. Había sucedido un gran milagro. Entonces, algunas reflexiones que quiero poner ahora es, ¿qué les llamó la atención a estos hombres? La curación, la sanidad de un hombre. Y la curación de este hombre fue completa, total. ¿Ok? No como hoy. Hoy hay distintos llamados de hombres que se llaman apóstoles y hacen campañas y hacen supuestamente sanidades. Y aún las sanidades que hacen es gradual. Cuando es el poder de Dios, es un milagro. ¿Sabes lo que es un milagro? Un milagro es algo sobrenatural que no puede explicarse. Esto es algo sobrenatural que no puede explicarse. Entonces está pasando esto. Entonces era indudable el poder de Dios. Era indudable el gozo que tenía este hombre. Entonces muchos querían ver a este hombre. Y acá está el escenario. Toda la gente concurrió a ellos, al pórtico que se llama Salomón. Ahora es interesante que Lucas nos da detalles del nombre del lugar donde están ellos concurriendo. Es el pórtico de Salomón. Tú sabes que Jesús un día en ese lugar dio un gran sermón también, en el pórtico de Salomón. Y otra vez Lucas lo dice, en el pórtico de Salomón. Esto te da la idea de algo, que otra vez viene su mensaje para la población. Tienen gracia, van a observar y van a ver la gracia de Dios otra vez en medio de ellos. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es un poquito más largo, ¿ok? Es del 12 hacia el 16. El segundo punto es, solo por la fe en el nombre de Cristo hay salvación. Solo por la fe en el nombre de Cristo hay salvación. Y acá vamos a detenernos a pensar varias cosas. Entonces está el escenario. Y ahora fíjense el versículo 12. Dice, viendo esto Pedro
respondió al pueblo. Toda la gente concurrió. ¿A quién concurrieron ellos? A Pedro y a Juan. Pedro y Juan ahora son los que llaman la atención a todos. El cojo está al lado de ellos, agarrado. Y la gente va a ver a Pedro y a Juan. Es llamativo. Ahora, quizás alguno diga, yo no actuaría así. Bueno, es que no has visto un milagro quizás de esta manera, físico. Quizás si hubiésemos estado ahí, también hubiese pasado lo mismo con nosotros. Hubiésemos corrido, ¿qué está pasando? A ver, a Pedro y a Juan. Pero te decía, hoy puedes ver el poder de Dios, no en sanidad, viendo hombres o mujeres que han sido cambiadas sus vidas. Ahora fíjate, dice, viendo a Pedro, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. Ahora, ¿Pedro es israelita o no es israelita? Pedro es israelita. ¿Por qué les dice varones israelitas? Bueno, Pedro lo que quiere hacer es congraciarse, él también es un israelita. Y les está llamando la atención a ellos. Fíjate, el mensaje es a el pueblo de Israel, a ellos. ¿Ok? Y vamos a observar lo que les dice. Fíjate, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Lo que Pedro primero quiere hacer es que el pueblo reaccione ante esa conmoción que están sintiendo. Pedro no es como aquellos hombres que les gustaría tener ahora esa fama. Hoy hay muchos cristianos que quieren tener fama, quieren tener atención, quieren que nuestros ojos estén sobre ellos. Y los vas a ver en YouTube constantemente. Hombres que quieren ser populares. Contrario a eso es Pedro y Juan. Pedro no está pasando por su mente, ahora tengo al público. Sí, yo soy Pedro. Y Pedro no quiere hablar de él, ¿saben qué? Yo quiero contarles mi historia. Pedro ni siquiera va a contar de él. Pedro tiene un mensaje en sus manos que dar. Para Pedro es importante que ellos no pongan la mirada, porque ellos son hombres nada más, pecadores perdonados, que ahora van a ser fieles en anunciar el mensaje. Entonces estos hombres no buscan popularidad, no buscan querer tener renombre, no quieren ser celebridades, no quieren tener fama, no quieren tener atención, no quieren alguna consideración especial. Solo estos hombres son portavoces de la verdad. Simplemente así son. ¿Sabes? Así vas a observar a los pastores o líderes. Cuando tú veas un pastor que quiera ser el centro de atención, le ganó su orgullo, o está equivocado, o está errado, es peligroso. Porque el centro de atención no es el hombre, el centro de atención es Cristo. ¿Sabes? Acá en la iglesia, nuestro foco de atención no son personas, nuestro foco de atención es Jesucristo. Y nos paramos para escuchar a Cristo, o nos sentamos para escuchar a Cristo. Es Cristo nuestro foco de atención, y Cristo está a través de su palabra. Queremos escucharlo a Él. Bueno, Pedro dice, ¿por qué os maravilláis? Esta primera pregunta no quiere decir que no es sorprendente, sino quiere decir que ellos, si recuerdan, alguien hizo muchas señales en medio de ellos. ¿Por qué se maravillan? Porque alguien ya lo hizo, y de ese va a hablar. ¿Por qué os maravilláis? Ahora dice, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho? Pedro refuta todo lo que el corazón le quiere engañar, y aún lo que ellos están tratando de ver en Pedro. No es por nosotros. Nosotros no somos nada. No significa nada. Nosotros somos insignificantes. Lo que hemos citado hace momentos en medio del canto de Pablo. Pablo tenía una manera de ver su vida como el primero de los pecadores, que la gracia llegó a él, el primero de los pecadores. Pedro no quiere que la atención esté sobre él. Pedro quiere que, al contrario, que la atención esté en Cristo. Pensaba esto, charlatanes. Hoy en día hay muchos charlatanes que toman del poder de los milagros solamente para que sean tomados atención, y estos meran o falsifican la verdad
y muchos caen en sus artimañas, en sus engaños, son seducidos por sus mentiras. Y vas a ver o vas a escuchar por la radio, ven a tal lugar, va a haber sanidad. Y estos hombres solamente quieren tu dinero, quieren engañarte, no traen la verdad. Y hay así hombres. Fíjense lo que dice ahora el versículo 13. El Dios de Abraham, Pedro terminó haciendo una pregunta, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. O sea, lo que Pedro va a hacer para que ellos observen que solamente hay salvación en Cristo, lo primero que va a hacer es que ellos entiendan su culpabilidad. Ellos son culpables. Ustedes son culpables, pero para que les digan ustedes son culpables, Pedro se anticipa en su mensaje y va a comenzar a predicar de una manera excelente, porque está con los israelitas. Y ellos tienen a Jehová por Dios. Y ellos un día habrán escuchado en las sinagogas que cuando se leía el libro de Éxodo, Dios mismo había hablado a Moisés diciendo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Y ahora Pedro toma ese mismo lenguaje para que Israel, el pueblo de Israel, escucha y no tengan dudas que es Dios el que está detrás de todo este gran milagro. Y es Dios el que quiere que escuchen su mensaje. Entonces Pedro dice esto, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y esto es el punto. Pedro quería llegar a esto, a decir, ese Dios ha glorificado a su Hijo. Ahora, la gente que está escuchando tenía que hacer algo. Para muchos, Jesús no era el Mesías. Pero acá Pedro está diciendo, ese Dios ha glorificado a su Hijo. Y ahora Pedro les va a mover, les va a traer, les va a hacer recordar todo lo que hicieron para que se observen dónde estaban parados. Fíjense, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros, fíjense, dice, entregasteis y negasteis delante de Pilato. Entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Hay varias cositas que me estoy pasando por alto, pero quiero avanzar. Dice, vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Ahora, el pueblo es culpable. ¿Por qué es culpable? Porque ustedes, dice, entregaron y ustedes negaron. Ustedes son los que mataron a Jesús. Sus manos son culpables. Ustedes son pecadores. Sin lugar a dudas, lo que Pedro está diciendo está refrescando el corazón y la conciencia de estos hombres. Todos estarían observando al cojo, al ex cojo, a Pedro y a Juan, pero ahora su conciencia ya no está movida por emociones, ya no están atónitos, sino ahora el poder de la palabra está siendo dada. Pedro está usando la palabra y está explicando lo que pasó, está mostrándole su pecado para que ahora el poder del Espíritu Santo comience a obrar y ellos van a ser ahora movidos en un sentido en el corazón, en su conciencia, y puedan observar qué es lo que hicieron. Ustedes fueron los que mataron, ustedes entregaron, ustedes negaron. Entonces la culpabilidad de este pueblo, ellos eran culpables porque habían decidido rechazar a Jesucristo. Ellos prefirieron seguir en tinieblas. Aún Pilato, siendo un hombre impío, vio en Jesús que no había razón que muriera. Pero esto no les importó al pueblo, porque gritaron todos a una voz que Jesucristo sea crucificado. ¿Te acuerdas que Pilato examinó a
a Jesús y cuando lo examinó no encontró ninguna razón para que muera. Es más, quiso dejarlo en libertad. Es más, la mujer de Pilato le dijo, tuve un sueño, este hombre es justo, no hagas daño. Y Pilato quería congraciarse, pero Pilato era culpable también, porque él tenía la autoridad para poder liberar a Jesús, pero no lo hizo Pilato. Pilato quería quedar bien en gracia a todos, y por eso le dice al pueblo, ¿qué deciden? ¿Dejamos libre a este Barrabás o a Jesucristo, a Cristo, a su Mesías? Y todos gritaban, que muera ese hombre, dejen libre a Barrabás. El pueblo estaba cegado porque se dejaron influenciar por los líderes que odiaban a Jesús y por lo tanto eran culpables de gritar, crucifíquenle. Y Pedro lo que está haciendo es recordarles su culpa, su pecado. Son culpables de matar a Jesús. La culpabilidad es necesario observar para que una persona sea salva. Si tú no observas dónde estás en tu condición, jamás vas a poder entender por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Te lo vuelvo a decir, si no observas el pecado que hay en tu vida, no vas a poder comprender por qué Jesús vino. Tienes que comprender tu estado. Tu estado es que hemos nacido todos pecadores. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos separados de la gloria de Dios. Nuestra condición es así, somos pecadores. Este pueblo era pecador. Y Pedro lo que está diciendo es que observen ustedes esto. Ustedes entregasteis y negasteis. Ahora, estas dos palabras, entregasteis y negasteis, estas dos palabras son dos verbos que están en modo indicativo. Lo que quiere decir es que cuando ellos están escuchando, a diferencia de nosotros, no podemos comprender con exactitud porque nosotros no estuvimos ahí parados gritando, crucifíquenle, crucifíquenle. Cuando dice, vosotros entregasteis y negasteis, este modo indicativo está diciendo, esto es real. Entonces, es como si tu mamá o tu papá viniera, o alguien viniera y te dijera, tú hiciste la semana pasada esto. Y como sabes que lo hiciste, no puedes negar. Tu conciencia te dice, sí, lo hice. Esto es lo que está pasando acá. Pedro le está diciendo, ustedes dijeron. O sea, esto es real. Ellos no pueden escapar de esta realidad. Ellos son culpables. Mas vosotros negasteis, entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El versículo 14 dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Fíjate ahora los adjetivos que Pedro usa para referirse a Jesús. Primero le dijo, Dios ha glorificado a su Hijo. Lo que está diciendo Pedro, Jesús es su Hijo, el Hijo de Dios. Ahora ese Hijo de Dios es santo y justo. Estos hombres van a ver ahora su vida un gran contraste. El justo está muriendo y yo soy el culpable que gritó, crucifíquenle. Y es esto lo que tienen que entender. Ellos son culpables por decir esto, contrario a Jesús. Jesús es justo, Jesús es santo. Mas vosotros negasteis al santo. La palabra santo ahí es perfecto. En otra parte, Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 18 y 19, dice así, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta es la idea. La idea que Pedro tiene cuando se refiere a Cristo dice, mas vosotros negasteis al santo. Pedro en su carta dice
es un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es impecable. En Cristo no hay pecado. No hay nada de error. Él es santo, completamente santo. Y no solamente santo, sino dice y justo. Justo, que quiere decir inocente. Ustedes negaron a ese inocente. En 1 de Pedro 2, 21, 23 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Jesús es inocente. Si tú pusieras a todos los hombres, desde el bebé, el bebito recién nacido, el hombre más grande de edad, y al lado a Jesús, todos los demás, excepto Jesús, son culpables. El único inocente es Jesús. En él no hubo pecado, no se halló engaño en su boca. Es lo que Pedro está tratando de afirmar. Él es justo, él es inocente, él es recto. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese Jesús. Es más, te quiero hacer pensar algo más todavía. Tú sabes que Pedro usa continuamente el Antiguo Testamento. Hemos observado eso en su primer sermón. Pedro es muy diferente a lo que nos han enseñado en la escuela dominical, que es solamente un hombre alto, gordo, barbudo y pescador de hombres, y que de repente viene el Espíritu Santo y habla, y él no se da cuenta lo que habla. Y habla con denuedo, y obviamente habla con denuedo. Pedro es totalmente diferente. Pedro sí es un hombre grande, no sé si gordo, barbudo, no lo sé, pero sí es un hombre. Pero ¿sabe lo que Pedro? Pedro es un hombre que ama la escritura. Y Pedro cada vez que hablaba el mensaje, daba el mensaje aludiendo a pasajes del Antiguo Testamento o usando el Antiguo Testamento para afirmar quién es Jesús. O sea, te habla de un hombre que apreciaba la escritura y estudiaba la escritura y enseñaba fielmente la escritura. Esta predicación de Pedro es una garantía de esto. Esto es un hombre que pasó tiempo pensando y meditando. O sea, esos 50 días hasta que venga el Espíritu Santo, mientras venía el Espíritu Santo, o sea, esperaban continuamente. Todo el tiempo que estuvo con Jesús, ¿qué hacía Pedro? ¿Qué hacían los apóstoles? Iban aprendiendo, iban creciendo, iban entendiendo. Y seguramente cuando ya el Espíritu Santo estuvo en ellos, como Jesús les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les enseñará todas las cosas. Y ahora el Espíritu Santo en ellos les enseña todas las cosas, todo lo que ellos estudiaron, como que se encaja. Y ahora Pedro comienza a predicar fielmente, teniendo la claridad de todos los estudios que hace. ¿Por qué te digo todo esto? Porque Pedro sabe más de lo que nosotros pensábamos que él sabía. Porque Pedro alude a, por ejemplo, a Isaías 53:11, cuando dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El profeta Isaías ya había hablado del siervo sufriente que era justo. Y Pedro dice, el justo. Pedro no es cualquier hombre, es un hombre que estudia la escritura. Es un hombre que ahora afirma que esas profecías eran referentes a Cristo. Cristo es justo y Cristo es santo. Entonces, esto es interesante para observarlo. Fíjense el versículo 14. Entonces, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. ¿Qué contraste entre el homicida y Cristo? Cristo justo, santo, el homicida es pecador. Pero claro, ¿no? O sea, parece inconcebible. Pero quizá nosotros, no que quizá, nosotros también hubiésemos gritado, suelten a Barrabás. Porque nosotros, como estos hombres, hubiésemos negado también. Pero piensa esto, un homicida.
¿qué prefieres? ¿Que den libertad a un homicida o a un inocente? Preferirías a un inocente, dirías tú, ¿no? Pero acá estos hombres, todo el pueblo fue llevado, fue movido por la turba, por el engaño, y comenzaron a ellos a gritar, crucifíquenle. Versículo 15, avanzamos, dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de las cuales nosotros somos testigos. Ahora Pedro habla otra cosa de Jesús. Jesús, que es el autor de la vida. Matasteis al autor de la vida. Primera de Juan 1:4 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús mismo dijo de sí mismo, ¿te acuerdas? Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y qué más? Yo soy la vida, y matasteis al autor de la vida. Entonces aquí es algo importante. Ahora, antes de observar a quien Dios ha resucitado, lo cual nosotros somos testigos, ¿qué está haciendo Pedro hasta acá? Quiero que observes algo. Y la primera pregunta que nosotros les había mencionado, ¿cuál es nuestra tarea esencial en este mundo? Ser portavoces del Evangelio. ¿Cuál es el contenido del mensaje que llevamos al mundo? Y acá Pedro nos enseña cómo predicar el Evangelio. Pedro lo que está haciendo es que todos observen bien quién es Jesús. No puede haber salvación, queridos hermanos, si no se observa bien quién es Jesús. Para Pedro, Jesús es este, justo, santo, el Hijo de Dios, el autor de la vida. Cuando presentamos el Evangelio tenemos que decir quién es Jesús, porque para muchos Jesús es solamente aquel que hace milagros y quiere un bienestar, un bien para él. Por eso muchas personas se llaman creyentes sin haber reconocido su pecado y sin haber entendido quién es Jesús. Jesús es el que vino del cielo. Jesús es el Dios encarnado. Jesús es completamente santo. Jesús es el autor de la vida. Ese es Jesús. Jesús es Dios. Entonces, esto es importante. De allí en adelante ahora Pedro va a decir esto. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Dice lo siguiente, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Qué hizo Dios? Resucitó a Jesús. El Evangelio no tiene poder si no se habla de la resurrección. Tenemos que hablar de la resurrección. Tenemos que hablar de la culpabilidad. Ya Pedro habló de la culpabilidad. Son culpables. Ustedes hicieron esto. Negasteis al santo. Ustedes se entregaron, prefirieron un homicida. Son culpables. En segundo lugar, ¿saben quién es Jesús? Jesús es Dios. Y todas esas marcas de Jesús hablan de que Él es Dios. Justo, santo, viene de Dios. Su procedencia es divina. Y ahora dice, en tercer lugar, Dios lo ha resucitado. Él vive. Cristo vive. Porque la resurrección es importante para el Evangelio. Porque si no se habla de la resurrección, entonces Cristo se quedó en la cruz o en la tumba. Pero Cristo venció la muerte. Él ha resucitado y está vivo. La cruz está vacía. Si ustedes observan, detrás de mí hay una cruz de madera. Y esa cruz de madera solamente nos recuerda, es un recordatorio de que un día Cristo murió en una cruz. Pero esa cruz está vacía. ¿Saben por qué? Porque Cristo vive. Y a ese Cristo que vive predicamos. Y por el poder de su resurrección, ahora el autor de la vida puede dar vida a todos aquellos que creen en Él. Él es el autor de la vida. Y Él puede dar vida. Porque Él es la vida. A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Solo Pedro y Juan, ¿qué son? Testigos. Son fieles testigos
Y eso somos nosotros, hermanos, fieles testigos de llevar el evangelio a los demás. Pero debemos ser testigos fieles en llevar la palabra. Ahora, fíjense el versículo 16. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este que esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. La fe en su nombre. Por la fe en su nombre. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Y solo en el nombre de Jesús hay salvación. No por guardar ritos, no por guardar un día, no por guardar los mandamientos, no por guardar ciertas prescripciones que me diga alguien, no por bautizarme, no por ir a la iglesia, no por cantar, soy salvo. Solamente la fe en Cristo da salvación. Pero piensa esto. Pero yo dices, yo creo en Cristo, yo creo en el nombre de Cristo. Pero no pienses ligeramente así, si no recuerda lo que Pedro hizo. Mostró su culpabilidad. Antes de observar la salvación, tienes que ver que eres culpable, culpable de condenación. Toda esta gente era culpable de la condenación. Para que puedan entender ahora, Cristo murió y Cristo resucitó. Y ahora en Cristo, en su nombre hay salvación. Entonces Pedro va a explicar ahora lo que sucedió en este hombre que fue cojo. La fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de vosotros. ¿Sabe lo que sucedió en ese momento? Surgía algo interesante. Pedro y Juan, vamos a imaginarnos, que de repente dijeron a los demás apóstoles, bueno, es la hora tercera del día y nosotros tenemos que ir a Jerusalén, vamos al templo, vamos a ir al templo. Seguramente los demás se quedaron también anunciando el evangelio, hablando de ellos los textos, porque es la primera iglesia. ¿Recuerdas que ellos lo que hacían era continuamente perseveraban en la doctrina? Bueno, estaban ahí. Pedro y Juan subieron a la hora de tercera oración. Y de repente cuando iban, ellos vieron de lejos a un hombre cojo de nacimiento, que pedía limosna. Pedro, fijando en él los ojos, y no tenía lo que él pedía, le dijo, en el nombre de Cristo, levántate y anda. Lo que está pasando acá es la fe de un hombre, testigo fiel de Cristo, confiando en Cristo, que él ya había dicho, estas señales seguirán, sobre enfermos sanará. Pero Pedro está pensando en darle algo mucho más que un milagro, es hablarle de Cristo, que él crea en Cristo. Y no solo la fe de Pedro, sino la fe del cojo. Este hombre cuando escucha, le dice, levántate y anda. Y acá con este pasaje podemos observar que este hombre también tuvo fe en lo que Pedro dijo. Entonces la fe ha sido el medio para apropiarse de la gracia. Ahora este hombre está delante de vosotros sano. No es por nada más. Somos salvos por gracia por medio de la fe. No tienes que hacer algo. Esto es algo soberano que Dios hace a través de su palabra. Tienes que observar tu culpabilidad, tienes que oír lo que Cristo hizo y tienes que hacer otra cosa más. Lo que Pedro va a decir más adelante. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados. Pero esto es lo que Pedro está explicando, lo que pasó en este hombre que fue cojo. Y por la fe, por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Esta idea de completa sanidad, completamente fue sano. Versículo 17 dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Es interesante esto, ¿no? Que hermanos, ustedes lo hicieron por ignorancia. O sea, ¿no son culpables? Sí son culpables. Pero te explico con estos dos comentarios de Hendrickson y MacArthur, que dice así. Hendrickson dice, ellos pecaron sin intención, siendo arrastrados por un espíritu de chusma desaforada que les hizo gritar,
crucifícale. Pareciera que no había culpabilidad, pero sí hay culpabilidad en ellos. John MacArthur dice lo siguiente: quizá Pedro está aludiendo a la distinción del Antiguo Testamento entre pecados voluntarios y pecados cometidos por ignorancia. Sin duda, la ignorancia de ellos era inexcusable, ya que la evidencia de que Jesús era el Mesías estaba clara en el Antiguo Testamento, por las palabras y obras de Jesús y por su muerte y su resurrección. O sea, ellos no eran, o no podían decir, no sabíamos. Era indudable, Cristo era el Mesías. Lo que ha pasado en su ignorancia, esto tiene que ver, como dice MacArthur, no obstante, ninguna de sus ofensores estaba lejos de alcanzar la gracia de Dios si se arrepentían y se volvían a Cristo. Ellos estaban a punto de poder observar la gracia de Dios. Pero quizás para entender mejor, tú sabes que cuando Cristo estaba siendo crucificado, fíjate lo que dijo Jesús. Dice Jesús en Lucas 23:23, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos a los principales sacerdotes. Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ignorantes. Ignorantes. No saben que están matando al autor de la vida. No saben que están negando al juez, al justo, al santo. No saben, son ignorantes, pero no dejan de ser culpables. Y ahora la gracia de Dios sobreabunda, porque ellos están siendo receptores de este mensaje. Pedro les va a explicar ahora qué tienen que hacer. Tienen que ellos arrepentirse. Entonces, sin lugar a dudas, esto es misericordia, gran misericordia. Claro, los líderes religiosos, cegados por su odio, movieron al pueblo a gritar que él sea crucificado. Pero aunque fueron movidos, no es quitada su culpa, son culpables. Y la misericordia de Dios se observa aquí, dándoles la oportunidad de observar el poder, el milagro, y ahora el oír el mensaje poderoso, gracia infinita, que pecadores viles puedan escuchar la gracia de salvación. Déjame ya cerrar con esta idea. Estos hombres, esta gran multitud, fueron veedores de un gran milagro. No había excusa. Ese milagro que vieron de este hombre que fue cojo, les hablaba y les decía de alguien ya, que mucho tiempo antes ya había hecho muchos milagros. Solo Pedro está acreditando, esto lo sucedió por el poder, porque este hombre creyó. Ahora ustedes crean esto, son culpables. El Hijo de Dios ha venido, es justo y santo. Ustedes lo mataron. Pero ¿saben lo que pasó? Dios lo ha resucitado y hoy está vivo. Lo que tienen que hacer es ahora arrepiéntanse. Y sobre este tema del arrepentimiento lo vamos a ver el próximo domingo. Esta primera parte, Pedro está poniendo el mensaje del Evangelio. El Evangelio es esto. El Evangelio se trata de Cristo, lo que hizo para que observemos nuestra pecaminosidad. Su plan se ha cumplido. Esto es interesante, ¿no? Pareciera que los hombres están actuando, pero ahí es Dios soberano. Él pone todo, encaja todo, para que no haya excusa. Y te decía al inicio, si estás acá, no es por tú, aunque tú decidiste venir, sabes que Dios fue soberano aún sobre eso, y Él lo planificó para que estés sentado acá y escuches su palabra. ¿Qué pide? Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Cristo. Eres culpable. Quizá no como ellos, que gritaron, crucifíquenle y dejen libre a Barrabás. Pero sí somos culpables, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos y separados de la gloria de Dios. Y de eso tienes que arrepentirte. Y todo lo que hacemos, lo hacemos así por ignorancia, pero no dejamos de ser culpables. Somos culpables por nuestros pecados que hacemos. Aún el pecador, el hombre sin Cristo, voluntariamente, como dice Pablo, se entrega para cometer con avidez toda clase de impureza, pasiones desordenadas, vicios, todo tipo de pecado.
solo revela lo que eres. Eres pecador, pero necesitas a Cristo. Y eres el único que te puede sacar de esa condición para darte vida y vida en abundancia. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte y creer en Cristo. Entonces, cuando observes una vida transformada de otra persona, esto es prueba viva que Dios transforma vidas y también lo puede hacer en tu vida. Tienes que arrepentirte. Tú tienes que arrepentirte. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo de enseñanza. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos este tiempo para meditar en esto. Es sorprendente, Señor, el poder de la palabra, cómo trabaja y obra. Estos hombres fueron de aquel tiempo, tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Y en la historia vemos que se han arrepentido muchos. Te pido lo mismo, Señor, ahora. Te pido para que los que están acá y han escuchado tu palabra, consideren y observen su condición, vean quién es Jesús, se humillen y clamen por perdón. Concédele, Señor, la salvación. Sálvalos, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que es fiel. Gracias por este tiempo que tenemos en estudiarla, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.